que soy concejal de Fomento Económico, Empleo, Formación, Industria y Aguas del Ayuntamiento de Algeciras, y en este caso pues vengo en sustitución de mi compañera Pilar Pintor, que como saben, pues por motivos de agenda no ha podido hoy acompañaros y me ha pedido pues bueno que os trasladara unas palabras en su nombre y sobre todo pues que acompañara a José en esta presentación de su libro. Buenas tardes, bienvenido a este acto literario que como tal socialmente siempre propicia el encuentro personal y en este caso bajo la hermosa excusa de Algeciras y la divulgación de una parte vital de su historia. Ese tramo medieval donde se gestó una de sus destrucciones, de la que también se levantó a historia puesta, como solo nuestra ciudad sabe hacerlo, siglo a siglo, desde la cotidiana lucha o desde la batalla que a un nuevo siglo precede, reverdeciendo esa grandeza que nos abre espacios en la historia con nuestras especiales señas de identidad. Por eso esta presentación es una cita con la historia para ser contada y para ser entendida, desde el conocimiento, la investigación y el prisma de su autor, que nos invita a conocer ese final de nuestra Al-Yazirat al-Hadra, en el convulso siglo XIV, de una tierra siempre en llamas. Y todo esto es posible abriendo las puertas de la historia, por las que entraremos en este libro, Historia de las Algeciras Medieval, publicado por la prestigiosa editorial andaluza Almuzara, dentro de su colección Almuzara Universidad. Libro que es un ensayo, fruto de una investigación minuciosa y rigurosa, llevada a cabo por su autor, José Antonio Ortega Espinosa, que nos invita a adentrarnos en uno de los episodios más fascinantes y menos explorados de la historia de Algeciras, desde el que se cuestionan las versiones tradicionales del mismo, además de aportarnos nuevas claves para tratar de descifrar sus tres grandes enigmas: la datación exacta del abandono y demolición de la ciudad, las verdaderas causas de la decisión nazarí de arrasar a Algeciras y la vida que resistió en el territorio algecireño tras la ruina. Libro que nos revela sobre todo el compromiso de su autor con el campo de Gibraltar, desde los ámbitos históricos, periodísticos, humanos y literarios, que maneja el escritor José Antonio Ortega Espinosa, natural de Los Barrios, que también es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera. De igual forma, tiene un máster en Identidad Europea Medieval, ha participado en la creación de varios proyectos periodísticos locales, colabora con prestigiosos medios de comunicación nacionales e internacionales y ha trabajado en diversos medios del campo de Gibraltar, ejerciendo actualmente su ejercicio laboral en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Los Barrios. Y todo ello sin dejar de publicar libros, como vemos hoy aquí, 8 en total, entre ellos El secreto de los Balbos, Los hitos de la conquista cristiana en el campo de Gibraltar o El sueño de Tánatos. Ahora, como lector y como representante del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, dándole las gracias, como decía anteriormente, por estar hoy aquí con todos nosotros y a todos ustedes por acudir a esta cita, y dándole también la palabra a su autor, les invito a iniciar este viaje en el tiempo desde esta historia de las Algeciras medieval, donde la vida, desde la memoria y sus apasionantes datos, nos esperan siempre. Muchas gracias a todos, feliz encuentro y feliz lectura. Buenas tardes. En primer lugar, pues bueno, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Algeciras, a la Delegación de Cultura y en particular a Miguel Vega, que está siempre ahí, al pie del cañón, y con el que siempre yo contacto las veces que he venido aquí, que ya han sido varias, afortunadamente. Quiero dar las gracias también al Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, en particular aquí al amigo Eduardo Briones, su director, porque él fue el que me abrió la puerta del instituto en su momento, hace ya estos 6 años, y bueno, ha sido una aventura apasionante y que me ha ido al final atrapando y llevando a más, ¿no? Y implicándome. Y por supuesto, bueno, a todos los que habéis venido aquí a esta presentación, a los medios y a mi amigo Juan Moya, que no falta ni una, que siempre deja huella de cada acto cultural, ¿no? Eso es importante. Este libro, en realidad, bueno, es mío, pero es obra de mucha gente que ha dedicado mucho trabajo a la historia del campo de Gibraltar, a la historia de la Algeciras medieval.
si me pongo a mencionar nombres siempre voy a caer en el error de dejar alguno, ¿no? Pero no quiero olvidarme de don Antonio Torremocha, bueno, que es un gran referente en la historia de Algeciras, ha escrito tanto y ha producido tanto, que ahí está a su edad todavía el hombre produciendo y además escribiendo novelas, y yo le tengo una gran admiración. Luego en el instituto, dentro del instituto de la sección de historia, y bueno, la sección de historia es más amplia y numerosos historiadores, ¿no? Hay entre ellos algunos medievalistas, a los que también quiero mencionar, como a Manuel López Fernández, al que también le debe mucho este libro, a la cronista de Algeciras, Carlos Gómez de Avellaneda, en fin, a Manuel Álvarez Vázquez, que era cronista en la villa de los barrios, aquí al amigo Rafael Jiménez Camino, que es arqueólogo municipal de aquí del Ayuntamiento de Algeciras. La portada del libro, la foto de suya, me la cedió muy amablemente, y cada vez que, aparte de citar obras y trabajos suyos, porque tiene una amplia producción sobre la historia no solo de Algeciras, sino del campo de Gibraltar, pues cada vez que he tenido alguna consultilla sin que hacerle, pues él siempre me ha respondido amablemente, ¿no? Y en fin, he hecho los agradecimientos. Este libro es fruto de una investigación que tenía 3 objetivos, ¿no? El primero era acotar en el tiempo la datación aproximada del abandono y la destrucción de Algeciras. El segundo objetivo era determinar las causas, profundizar en las causas y determinarlas en la medida de lo posible. Y el tercero y último, demostrar que eso que se ha mantenido siempre, de que después del abandono y la destrucción de Algeciras, prácticamente este territorio quedó yermo y desolado, pues no es exactamente así. No es cierto que se mantuviera un núcleo de población y que, independientemente de que la ciudad estuviera destruida, ¿no? Antes de entrar, digamos, en materia del contenido del libro, por hacer una pequeña introducción, bueno, cuando hablamos de Algeciras, Al-Jadra, estamos hablando de la ciudad, pero estamos hablando de un territorio que era mucho más amplio que lo que hoy es el término de Algeciras. En realidad era una cora o provincia del Califato de Córdoba, que luego pasará a ser taifa o reino independiente durante algún tiempo, y luego estará bajo soberanía de Granada en algún momento y también bajo soberanía del sultanato de Fez en algún que otro momento, ¿no? De este periodo del que hablamos, ¿no? Prácticamente era lo que es el territorio del campo de Gibraltar un poquito más, ¿no? Más allá de Estepona, más allá rayando con Medina Sidonia y demás, ¿no? Este territorio pues, tenía 3 ciudades importantes, Al-Jadra, luego Tarifa, Gibraltar, ¿no? Y luego tenía otros 2 núcleos muy importantes que eran Castellar y Jimena, y aparte de eso tenía lo que eran muchas alquerías, es decir, muchos núcleos de población rurales repartidos. Aquí, por ejemplo, en este mapita, que es de Torremocha, por cierto, pues se ven algunos de esos núcleos, ¿no? Se menciona, ¿no? Mucha toponimia de esa época se ha mantenido hasta hoy día, ¿no? En el momento que a nosotros nos interese, que es el que nos centramos luego ya en el libro, parte del, digamos, del último tercio del siglo XIII, que es cuando Algeciras ya está bajo dominio meriní, a partir de 1275, ¿no? Antes de ese año, pues lo que se ha ido es consumando la conquista prácticamente de Andalucía, sobre todo por Castilla, ¿no? Por el reino de Castilla. Fernando III el Santo, luego su hijo Alfonso X el Sabio, y luego Alfonso XI, que será el artífice de la conquista de Algeciras, como veremos ahora un poquito más adelante, ¿no?
En este mapa que podéis ver en la pantalla, bueno, es un poco otra vez lo mismo, es delimitado lo que era el reino de Algeciras, el territorio de Algeciras-Alhambra, durante la etapa merín, que estaba al norte de Marruecos, el sultanato de Fez, y tenía conexión a través del estrecho con, digamos que el Algeciras-Alhambra era su cabeza de puente, era su capital aquí en lo que era el territorio del antiguo Al-Ándalus, y desde ahí ellos querían, digamos, tenían el proyecto de recuperar viejas glorias pasadas, ¿no? De extender, de volver a recuperar lo que fue Al-Ándalus, ¿no? Cuando hablamos de la conquista de Algeciras, estamos hablando, bueno, la conquista se produce en un tiempo que historiográficamente se ha llamado la Batalla del Estrecho, y que en ella se reparten varios hitos importantes, ¿no? Empieza con el sitio frustrado de Algeciras en 1278-1279. Castilla, en tiempos del reino del rey Alfonso X Gonzalo, hace un intento por conquistar Algeciras-Alhambra. Cerca la ciudad durante varios meses, pero al final el cerco se frustra por un montón de circunstancias que explicamos en el libro, y fracasa el cerco, ¿no? Luego, lo que es la toma de Tarifa en 1292 por Sancho IV el Bravo, hijo de Alfonso X, que, digamos, marca ya lo que es el primer hito de la conquista, de lo que es la conquista cristiana del territorio de lo que hoy es el campo de Gibraltar, ¿no? Es fundamental, ¿no? Luego en 1309-1310 se produce un segundo asedio frustrado a Gibraltar en tiempos del rey Fernando IV, que era hijo de Sancho. El cerco también fracasa. Algeciras tenía una buena, importante defensa, ¿no? Pero en ese periodo, en ese momento, mientras se mantenía el cerco aquí de Algeciras en esos meses, porque también duró varios meses el cerco, los castellanos aprovecharon para conquistar Gibraltar. Lo conquistaron en 1309 y se mantuvo bajo dominio castellano pues hasta 1333, año en que la vuelven a recuperar los merinies, que hacen una vuelta, digamos, a la península. En 1340, que 1340 es un hito importante, en la conquista del campo de Gibraltar, y por supuesto de Algeciras, porque es cuando se produce la batalla del Salado. La batalla del Salado es una batalla épica, se compara con la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212, y digamos, aquí se produce un giro ya radical, aquí ya marca la decadencia ya del dominio musulmán en la península, y ya el apogeo prácticamente de Castilla, ¿no? Poco después de 1340 y 1342, Alfonso XI, que se vino arriba ya el hombre, y ya cometió el tercer y definitivo cerco a Algeciras, que duró 20 meses. Invirtió su fortuna personal, invirtió el tesoro del reino, pidió préstamos al papado, pidió préstamos al reino de Francia, y al final, después de un cerco muy accidentado, pues consiguió que la ciudad se rindiera, ¿no? Bueno, esto es como decía, ¿no? Lo que comentaba antes, lo que acabo de comentar, lo que fue el asedio a la toma de Algeciras, la importancia que tuvo y lo que le costó a la corona de Castilla, ¿no? Cuando hablamos de conquista, no nos estamos refiriendo solo a la batalla, el campo de batalla. La conquista es un proceso que tiene un antes y tiene un después. Un antes que siempre son la preparación de las alianzas, cuando el rey, el gobernante, el rey y sus consejeros proyectan la conquista de un territorio,
Entonces lo primero que hacen es buscar las alianzas en ese momento, pacificar conflictos con otros lugares, y luego hacer acopio de huestes, convocar a las cortes, recaudar fondos, en fin, que esto es importante como paso previo. Luego tenemos lo que es, normalmente en la Edad Media las batallas se circunscriben a lo que es una estrategia opcional que se llama, es decir, de cerco. Las batallas más importantes de la Edad Media siempre han sido cercos de ciudades, lugares poblados, excepto 3, 4 o 5 batallas memorables, entre ellas la batalla del Zaragoza o la batalla de las naves de Tolosa que he mencionado antes, y alguna otra más. Pero luego, esto es lo más importante, luego una vez que se vence la batalla, hay que repoblar el territorio. Eso es lo que en realidad asegura la posesión y el dominio del territorio. Entonces, cuando se produjo la conquista de Algeciras, pues el rey Alfonso XI inmediatamente tomó medidas para repoblar este territorio, recuperarlo, porque obviamente hay una parte de la población que musulmán que se va, ¿no? Toma la medida, la Carta de Ordenación de Algeciras en 1345, esto es para, digamos, organizar el gobierno de la ciudad de Algeciras, y concediendo tierras de cultivo y beneficios fiscales para la gente de Castilla, que venga de Castilla y se asiente aquí, ¿no? Se creó la diócesis de Cádiz y de Algeciras. Es más, se trasladó la sede episcopal aquí durante algún tiempo, aunque sobre esto hay debate, como en todo prácticamente en historia, y sobre todo cuando hablamos de historia medieval, pero bueno. Hubo un intento de recuperación de la actividad comercial, porque Algeciras era, al igual que hoy, Algeciras era un puerto comercial muy importante. Había actividad de los catalanes, que siempre fueron grandes comerciantes, como sabéis, de los genoveses, que dominaban el comercio en el Mediterráneo, en fin. Pero al final estos intentos de estas medidas en realidad fracasaron, no tuvieron el efecto deseado, porque el siglo XIV es un siglo de crisis. Aquí yo menciono algunas, ¿no?, causas de este fracaso: el aislamiento y la lejanía del territorio. Todavía, digamos que esto todavía quedaba un poco aislado de los centros de poder, que eran Sevilla o Jerez, ¿no?, que ya conquistaba. La crisis general del siglo XIV, os decía, el siglo XIV es un siglo de crisis, de recesión económica, de peste, grandes mortandad de peste, que produce un descenso demográfico importante. La situación política dentro de la corona de Castilla, con constantes enfrentamientos civiles, la nobleza y el rey. Yo a estas causas también anoto algunas más, como es el escaso papel que aquí tuvieron las órdenes militares en el tema de la repoblación, a diferencia de otros territorios que se conquistaron. Aquí las órdenes militares, más allá de participar en lo que fueron las batallas, luego no tuvieron protagonismo alguno en lo que fue la repoblación del territorio y su defensa. Y el hecho de que tampoco a ver si digo la palabra, señorialización, bueno, la señorialización del territorio tampoco se llevó aquí tras la conquista, sino ya en la segunda mitad del siglo XV, ¿no? Y yo, en mi opinión, y los pongo en el libro, yo creo que eso también fue un factor que jugó en contra de estas medidas repobladoras y demás. Algeciras estaba bajo dominio castellano durante 25 años después de su entrega en 1344. Estaba bajo dominio castellano hasta 1369. En 1369 Castilla la vuelve a perder. La vuelve a perder porque Castilla en ese momento está en plena guerra civil entre el rey, el que será rey, futuro rey, Enrique de Trastámara, que luego sería Enrique II, y Pedro I, llamado históricamente Pedro I el Cruel, que era su hermanastro, ¿no? Y en ese contexto, Granada, en ese momento Algeciras forma parte del Reino de Granada. Algeciras es aliado en esta guerra civil de Pedro I el Cruel y participa en la campaña, en algún modo,
lances de esta guerra civil, ¿no? Algunas campañas. Y en este contexto se produce la conquista con este pretexto, en esta situación, pues se produce la conquista de Algeciras. Fue una conquista rápida, en apenas 3 días. Algeciras estaba poco defendida porque, claro, la batalla estaba en otro lado, ¿no? Y Castilla no solo tenía ese enfrentamiento interno, sino que además tenía el problema externo, que era Portugal. Había también una guerra abierta con Portugal, porque Fernando I de Portugal también era aspirante al trono castellano, ¿no? De hecho, Portugal, Fernando I, firma un tratado con Mohamed V para la conquista también de Algeciras en este momento. Y bueno, estamos hablando de 1369. Algeciras tuvo un periodo de tiempo, unos 10 años, vamos a mirarlo ahí, unos 10 años, bajo dominio musulmán, y en un momento determinado, que luego veremos cuando se sitúa, pues el reino de Granada, Mohamed V, decide abandonarla y destruirla. Entonces lo que nos ha quedado en la historia es lo que dijo Ibn Khaldun, un cronista tunecino que vivió algún tiempo en Granada, que dio una frase escrita que es la que ha pasado a la historia, y ahí no se ha ahondado más, ¿no? Dejó escrita que Mohamed V, viendo las dificultades para la defensa de la ciudad, pues un día se levantó y la abandonó y la destruyó, y poco más. Y para mí me parece que es una respuesta, para un historiador, una respuesta pobre, ¿no? Yo en este libro no niego que una de las razones pueda ser esa también, pero ahondamos también en otras causas, ¿no? En el contexto y demás, ¿no? Con el tema del abandono y la destrucción abordamos 3 problemas. Uno, el problema de la datación, el contexto político y diplomático en el que se produce, y luego las causas teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Los años que se han barajado para ubicar el desalojo y la demolición de Algeciras en el siglo XIV siempre han estado incluidos en el intervalo entre 1328 y 1388, transmitido por Khaldun, que es lo que os decía antes, salvo alguna excepción. Aunque este es un tema sobre el que los historiadores siempre han pasado de puntilla, ¿no? Torremocha, por ejemplo, siempre da por hecho 1379, pero vamos, nunca ha abordado el tema. Manuel López Fernández en un principio incluso aventuró alguna fecha mucho más adelante, hacia 1390 por ahí. Y excepcionalmente Gómez de Avellaneda, que hoy es cronista oficial, y como yo tengo ahí una pequeña entente, pues sitúa la destrucción en 1375, basándose en una fuente, que es verdad que esa fuente existe, aunque en el trabajo que él hizo cometió un pequeño error que es muy común cuando se manejan muchos datos, pues es muy común equivocarte en la bibliografía o equivocarte en la referencia y demás. Pero, como yo le dije una vez, la obligación de un historiador está en criticar la fuente. Es decir, porque yo vea una fuente, no tengo que dar por hecho que lo que dice esa fuente es completamente cierto si no la cotejo con otra fuente, ¿no? Nosotros en el libro planteamos como fecha más probable la primera mitad de 1380. Y ahora vamos a ver un poquito, voy a ir resumiendo porque yo me entusiasmo y veo que esto es largo, entonces voy a ir resumiendo un poco lo que es la dinámica. ¿Qué es lo que yo hago en este libro? ¿En qué baso la investigación? Yo me fijé en el tema de la intitulación de los sultanes granadinos, ¿sí? Y advertí una pauta. Esta idea no es original mía, es decir, cuando a mí se me ocurrió era mía, pero yo luego me di cuenta que ya alguien había apuntado. Insidiariamente había apuntado también sobre ese tema, fue López de Coca y Castañer, que es un insigne medievalista de la Universidad Valenciana, pero de la Universidad de Málaga, y
Entonces, yo empecé a observar una pauta, consultando mucha documentación, de manera que, coteando diferentes fuentes, cuando lo que era el Yazir al-Hadra pertenecía al reino de Granada, el sultán de Granada se proclamaba a sí mismo rey de Granada, de Almería, de Basa, de Guadix, de Gibraltar, de Ronda y de Algeciras. Y que cuando por otras fuentes sabíamos que Algeciras no formaba parte del reino de Granada, porque por ejemplo estaba en manos de Castilla, o porque por ejemplo estaba en manos del sultanato de Fez, el sultán de Granada no se intitulaba rey o sultán de Algeciras. Y entonces, bueno, esto tiene significado, obviamente. Tiene sentido además que hay una pauta. Es verdad que revisando toda la documentación, que es abundante, hay momentos, documentación en la que a veces solamente se dice el rey de Granada, y ya no se menciona más, pero eso son excepciones. Lo habitual en la intitulación de los sultanes, al igual que en la de los reyes de Castilla, por ejemplo, el rey de Castilla pues era rey de Castilla, de León, de Jaén, de Sevilla, de Algeciras, ¿cierto? Entonces yo advertí esta pauta, ¿no? Aquí lo que hago es, aquí decía, bueno, aquí revisando toda esta documentación vemos que a partir del 10 de febrero de 1378 es el último documento que encontramos en el que el sultán de Granada se intitula sultán de Algeciras. Y vemos que después del 14 de septiembre de 1380, toda la documentación que lo revise después, ya jamás se intitula ni Mohamed V, que tuvo bastantes años de sultán, ni los siguientes sultanes, ¿no? Herederos de otros, ¿no? Y esto es una pauta, no quiero ir un poquito abreviando, pero que es así, ¿no? Constatado, ¿no? Aquí no, las imágenes que estáis viendo no está toda la documentación porque es abundante. En el libro sí se reproduce mucha documentación, que me ha costado un pastón, por cierto. Bueno, y estos son otros documentos, ¿no? En los que se pone cuánto se intitula, cuándo no se intitula. Se va constatando. Estoy pasando un poco rápido, pero no. Bien, ahora que llegamos ya al razonamiento grave. Es lo que os decía, ¿no? Entendemos que el abandono y la destrucción no se producen antes de la primera mitad de 1380, basándonos, aparte de lo que os he comentado, en el contenido de dos cartas. Como que también reproduce. Una carta de Mohamed V a Pedro Muñiz Muñoz, adelantado mayor de la frontera y maestre de Calatrava, del 12 de diciembre, y una carta de Mohamed V a Alfonso Yáñez Fajardo, alcalde entre moro y cristiano del Reino de Murcia, el 3 de agosto. En ambas no se intitula Rey de Algeciras, pero sí de Gibraltar, y las dos se pueden datar por su contenido en 1379 la primera y en 1380 la segunda. Teniendo en cuenta, ¿por qué digo se pueden datar? Porque curiosamente, y la verdad que fue una putadilla eso, pues en estas cartas no aparece el año. Aparece la fecha y el mes, pero no aparece el año. Y entonces se ha, digamos, de datar por los hechos que está narrando, que uno contrasta con otras fuentes, con la crónica y demás, ¿no? Entonces, los incidentes fronterizos a los que se refieren las cartas, pues se producen en esa fecha, en el año que estamos hablando, que es 1379. La fecha de los nombramientos de Pedro Muñiz, es nombrado maestre de Calatrava en 1371, lo que no puede ser antes, porque hay autores por ahí que decían que esta carta podía ser de 1369, pero imposible. Fajardo no es nombrado alcalde entre moros y cristianos hasta el año 1378, lo que no puede ser antes de 1378. Y luego la alusión a Gibraltar. En la carta de Mohamed V se proclama rey de Gibraltar y Mohamed V no es rey de Gibraltar hasta 1374, porque Gibraltar estaba en manos de los meriníes hasta ese año, ¿no? Y luego, otro hecho importante,
que el 20 de agosto de 1379 es cuando Castilla y Granada firman un nuevo tratado de paz, ¿no? Y también, otro detalle muy importante, se explica con más esto en el libro, obviamente, es la mención que se hace en una de esas cartas que mencionamos al fecho de Algeciras, al hecho de Algeciras, que nos da idea de que en ese momento tanto el Sultanato de Granada como Castilla estaban negociando, disputando por Algeciras. Obviamente no estarían disputando por Algeciras si estuviera Rafael destruido. Entiendo yo. Puede venir otro y decir que no, obviamente. Que me alargo mucho, cuando me digáis me paro, me echáis. Como yo os decía antes, yo en el libro no discuto la causa de que Mohamed V tomara la decisión, entre otras razones, por eso de las dificultades para defender la ciudad, el coste, me poner en duda, pero bueno, sino que, como decía, me parecía pobre, que tenía que ahondar en otro. Entonces me pareció interesante ahondar en el contexto político y diplomático, ¿no? ¿Por qué se producen, ¿no? ¿Cuáles eran las relaciones de Granada con Castilla, con el Sultanato de Fe, que es muy importante, y con los meriníes, ¿no? Y entonces, digamos, ese es el análisis que hacemos nosotros en el libro. Y como decía antes, ¿no? La frase de Galdón pues no deja de ser pobre, ¿no? Contentarse con eso. Que un día el rey se levantó y quiso darnos y destruirla, pues nos parecía pobre, ¿no? Hay quien también ha hablado de, bueno, sustituimos a Algeciras por Gibraltar, porque es verdad que en 1374 Mohamed V recupera Gibraltar, entonces como dice, bueno, pues yo tengo Gibraltar, renuncio a Algeciras, pero Gibraltar, en contra, porque algunos autores han mantenido, Gibraltar tenía un valor estratégico importante, eso lo tiene, pero que Algeciras, se puede ir, yo cito aquí una fuente que es Ibn al-Jatib, es un autor granadino. El libro citó otra fuente, que Gibraltar era un marrón, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en la descripción, que dice: Gibraltar brilla con excelentes cualidades, sin embargo se encuentra muy aislado, carece de manantiales, por lo que es necesario recoger el agua de lluvia aún para beber, y lo azotan fuertes vientos impregnados de arena. Tiene una vecindad peligrosa, dispone de pocas provisiones, carece de pozos y su tierra es estéril, por lo que los rebaños no son suficientes para las necesidades del pueblo, a causa de la escasez del pasto. Realmente vive a costa de los barcos que arriban a su puerto, parece una colmena de abejas, y sus habitantes viven una vida fatigosa como si estuvieran enterrados en la tumba. Entonces, Mohamed V, que por cierto fue, digamos, el sultán más brillante que tuvo el reino de Granada, va a hacer ese cambio ahí a la ligera, ¿no? Renuncio ahí a Algeciras, me quedo con Gibraltar, ¿no? Nosotros la respuesta lo que venimos a decir en el libro es que, más allá de todo esto que comentamos, la decisión de abandonar Algeciras por parte de Mohamed V fue una decisión estratégica, sopesada, obviamente había una presión, como decía antes, aquí vuelvo a citar en esta infografía, pues ese texto que os comentaba antes, que una carta en la que se ve claramente que Castilla y el Reino de Granada están negociando con Algeciras. O sea, hay una presión. No hay que olvidar que lo que es el Sultanato de Granada, al final, aunque con Mohamed V disfrutó de un periodo de esplendor, su historia, que se reduce a 2 siglos y medio prácticamente, fue una historia de resistencia constante ante un destino que se sabía que iba a llegar, que la cuestión era cuándo iba a llegar, que era la conquista cristiana. Pasa que Castilla estaba inmersa en montones de conflictos y a veces eso se retrasaba, ¿no? Pero la conquista de Granada era un objetivo primordial de los reinos cristianos y fundamentalmente de Castilla. Mohamed V fue un maestro de la diplomacia y toreó ahí como pudo y aguantó, ¿no? Luego ya los que vinieron después de él fueron casi todos,
digámoslo así, unos cafres políticamente hablando, ¿no? Muchos conflictos internos, muchos asesinatos de unos a otros, de sultanes, y fue hasta que cayó, ¿no? Ya en 1492, de manera definitiva, pero fue cayendo escalonadamente, ¿no? Entonces, nosotros planteamos el abandono de la construcción de Algeciras como un cambio en la política de Mohamed V. Mohamed V es consciente de esta situación y él fija ya su atención en el norte de África. El norte de África siempre ha sido el reino, el sultanato de Fez, era, digamos, el que mantenía la influencia sobre Granada, la égida, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Era como una cierta supremacía, ¿no? Y Mohamed V rompe con eso, de ahí la conquista de Gibraltar, hecha a los meriníes de Gibraltar, y va tomando decisiones. Por ejemplo, se carga al cuerpo de voluntarios, a la estructura del cuerpo de voluntarios de la fe, que se llamaba, era el ejército granadino, pues estaban más los meriníes. Pues Mohamed V también acaba con eso y él asume el mando. Y no solo eso, sino que además empieza a influir en poner los sultanes en Fez. Llega a decidir quién es el sultán en Fez, ¿no? Es decir, cambia esa estrategia, ¿no? Y además fija su atención en Ceuta. Entonces, yo lo que planteo en el libro es como una partida de ajedrez en la que al final Granada lo que hace es sacrificar una pieza a la reina, que es Algeciras, para intentar ganar la partida de lo que es la batalla del Estrecho, lo que es el dominio del Estrecho. Aunque al final en las partidas de ajedrez tú puedes sacrificar a la reina, te puede salir la jugada bien o te puede salir mal, y a él, bueno, le salió así, ¿no? Obviamente a estas causas podemos sumar otras causas generales, las que hemos hablado antes, de la dificultad de repoblación del territorio, la peste, la crisis económica, en fin, son causas adicionales, ¿no? Pero la decisión, digamos, después de la destrucción de Algeciras, Algeciras ya como ciudad no se recupera, obviamente hasta el siglo XVIII, eso es verdad, aunque sí hubo intentos de recuperarse. Por ejemplo, durante el reinado de Enrique IV hubo algún que otro intento. Aquí, pues, la infografía cito un privilegio pedido por Enrique IV en Ágreda el 15 de diciembre de 1462, que concede las tierras. Se había conquistado en 1462, se conquistó Gibraltar y se concedieron las tierras de lo que era el término de Algeciras, se concedieron a Gibraltar, se quería repoblar, y entonces se quiso reducir la influencia que tenía aquí Jerez, Tarifa y demás, que hicieron un poco porque Algeciras se recuperara, luego lo veremos, ¿no? Aunque Algeciras desapareció, digamos, como ciudad, se siguió manteniendo en la memoria, fue un referente. No siguió existiendo como una entidad administrativa, pero sí fue muy importante. Se sigue mencionando en los portulanos del siglo XV como puerto importante, a pesar de que el puerto en parte se había destruido, las instalaciones portuarias, ¿no? En el momento de la destrucción. Y aquí en la infografía Algeciras tuvo hasta su propio escudo medieval. Esto también es un tema históricamente ahí debatible, obviamente, pero que hay fuentes que así, que además lo describe, que esto es una recreación hecha gracias a un amigo, pintor, porque yo no tengo dote de pintor, pero es lo que es el escudo medieval de Algeciras, ¿no? Por lo que decía, Algeciras desaparece como ciudad, pero los reyes de Castilla siguen llamándose reyes de Algeciras. Bueno, serán prácticamente hasta el siglo XVIII, se estarán llamando reyes de Algeciras, de Jaén, de Sicilia, en fin. Esto es lo que decía antes, de los puertos, los portulanos. Esto es el escudo medieval de Algeciras otra vez. Está documentado en un armorial de Diego Cervellón del siglo XV. Y que está recogido luego en otro armorial universal de Jules Chifflet, que es un Chifflet, que es un francés,
le gustaba mucho esto de la heráldica y que además estuvo aquí en España, estuvo en Madrid, pudo consultar el armorial este de Cervellón, del que no se nos han transmitido copias, al menos yo no la he encontrado. Pero luego hay otra mención a otro al escudo, López de Baillo, en su libro de blasones, aunque en vez de hablar de reina, él habla de rey en su descripción. Pero como veis, pues, reina coronada con cetro, en los cuarteles 1 y cuarto, cabeza de moro o etíope, que se decía, ¿no? Así se dice en la heráldica, en los cuarteles 2 y 3. Bueno, esto que los documentos se reproducen ahí, uno es el de la izquierda, el grande, este está en la Biblioteca Nacional de Besançon, en Francia, el manuscrito de Chiffré, de Jules Chiffré, y este es una reproducción del libro de los blasones de López de Baillo, donde es difícil de los libros, ahí pone el rey de Algeciras, ¿no? y describe también el escudo, ¿no? Voy a abreviar un poquito más. Luego, el otro tema importante que abordamos en el libro es el tema poblacional, ¿vale? Como os comentaba, que era, digamos, para romper con esa idea de que después de la destrucción esto quedó como un yermo y despoblado hasta el siglo XVIII prácticamente, pues nosotros hemos podido comprobar que no es verdad y hay montones de datos que así nos lo ponen de manifiesto. Aquí menciono, bueno, los pleitos que hubo en 1484 y 1485 entre el duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán, representación de Gibraltar, y Pedro Enríquez de Quiñones, el alcalde mayor de Andalucía, y entonces el nombre de Tarifa. Tarifa y Gibraltar mantuvieron unos pleitos por los territorios de Algeciras que la corona le había cedido a Gibraltar cuando se conquistó Gibraltar en 1472. Tenéis que tener en cuenta que la principal fuente de riqueza, y más en esta época, es el territorio, es la tierra. Las tierras son los pastos, en la agricultura, en la ganadería, son los montes, los humedales. Entonces es normal que existieran estas disputas. Bueno, estos pleitos, como decía, bueno, tenemos constancia de que en este periodo del que estamos hablando del siglo XV, es decir, aquí existía población, ¿no? Aquí os traigo una cita de la crónica de Alfonso XI, solamente por resaltar, y algunas fotitos aquí del Parque Natural, por resaltar lo que todos sabemos, los que somos de aquí, la riqueza natural, ¿no? Del Parque Natural de los Arcos Locales, que ya la crónica en aquella época se hacía eco, ¿no? Y otro día subió el rey, esto está escrito en el castellano antiguo, y otro día subió el rey en una galera y andido un rato del día catando la ciudad de Algeciras y vio cómo era mucho bien asentado en muy buen puerto de mar y que había muy buenas aguas dulces, describiendo las excelencias del territorio, ¿no? Del parque, ¿no? Lo que es el parque. Y aquí traemos también lo que es el libro de la Montería, que también es del siglo XIV también, el Alfonso XI, el tiempo del Alfonso XI, que también habla de la riqueza de este territorio, pero sobre todo algo importante habla de las numerosas aldeas rurales que existían en este territorio. Lo sabemos por otra fuente, pero además el libro también, y entonces menciona numerosas, mucho tomorín de eso, como decía antes, se ha mantenido hasta el día de hoy. Y arriba traigo una cita de Martín Gutiérrez, que es un profesor de la Universidad de Cádiz, medievalista, pero él se ha centrado sobre todo en el paisaje agrario. Y además dice una cosa que me llamó mucho la atención, él citó en el libro, que a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, en la península ibérica, pero sobre todo en Andalucía, a diferencia de lo que ocurre en el norte, sobre todo en Europa, el bosque es un lugar antropizado, es decir, un lugar habitado, explotado, en el que se vivía. En la literatura nórdica, todo lo que conocéis, la centroeuropea, el bosque está la bruja y el lobo. Esta caperucita roba y demás. Y si habéis visto, si acordáis de Robin Hood era el bosque de Sherwood y la gente no entraba, hacer el refugio porque la gente no entraba en el bosque, ¿no? Sin embargo, aquí era distinto, aquí era el carboneo, era el corcho, era
era una fuente de vida y también habitable, ¿no? Para que esos argumentos, obviamente, traemos documentación. Aquí enumero algunas, no todas, en el libro traemos bastante más, en las que se hace mención, directa o indirectamente, a las vecindades de Algeciras, ¿no? Prácticamente, al principio del siglo XVI estamos hablando de unas vecindades de Algeciras, pero así, dicho así. Y aquí, por ejemplo, este de 1538, ¿no? Pero nos habla de un Francisco de la Fuente, vecino de Algeciras. Este es el momento en que se empiezan a hacer las Américas. Entonces, estos son del archivo del archivo de India, gracias, donde hay mucha documentación relativa a los pasajes de los barcos, quién se iba para las Américas y de dónde procedían, ¿no? Aquí citamos varios, ¿no? No me voy a detener en ello, pero bueno, hay varios. Este lo voy a mencionar porque este es interesante, porque es de los barrios de mi pueblo, es de 1606, y menciona, por supuesto, menciona a los barrios, así como tal, y es de un matrimonio que se produce en Cádiz, ¿vale? Es del 29 de octubre de 1606, Juan Gómez, residente en Cádiz, y natural de los barrios, hijo de Juan Gómez y María Gutiérrez, y Ana Núñez, capitana, hija de Juan García de Aguilar y de Ana Núñez. Y en fin, aquí se describe, bueno, tú miras el texto ahora y dices, no lees nada, eso es como, pero uno se pone de fuerza, pero se consigue leer, ¿no? Pues te pone quién hizo los desposorios, el cura que lo hizo y demás, ¿no? Esto está en el archivo catedralicio de Cádiz. Además hay otros dos documentos también interesantes, no los traigo aquí, son un poquito posteriores, pero eran de 1600, un poquito más, de 1606, que son de Algeciras, de vecinos de Algeciras, ¿no? Este es otro documento, esto es una donación de un cortijo, esto es ya a finales del siglo XVI, estamos hablando de 1590, 1592, y una donación de un cortijo con sus casas. Un cortijo que, para lo que los musulmanes eran las alcarías, era un cortijo con sus casas, cortijo en el que vivían gente, no vivía... vivían siempre varias familias, que eran las que vivían, que explotaban el territorio y vivían allí, ¿no? No me detengo más porque si no me voy a matar. Aquí cito otras fuentes más. Esta es, por ejemplo, una historia de Jerez de la Frontera de Bartolomé Gutiérrez. Bueno, nos habla de... Jerez fue una ciudad muy importante porque Jerez es protagonista en la conquista del campo de Gibraltar, la conquista de Algeciras, en la Tarifa antes y luego en las conquistas posteriores de Gibraltar y demás, porque es un centro de poder, un centro de élite, de aristocracia, y tiene un protagonismo especial y además domina el territorio. De hecho, parte de la élite de Jerez la que luego gobierna Algeciras, con alguna también procedente de Sevilla. Y aquí nos está contando, bueno, pues cuando se producen estas conquistas, las numerosas aldeas que hay en este territorio, es decir, el territorio de Algeciras medieval, ¿no? En la cita que pongo arriba, ¿no? Y luego a la de abajo traigo una que es interesante porque esto está en la Alhambra, un canto de alabanza a Mohamed V, que fue el que remató la Alhambra, y bueno, dice está en el Pacto de Barrayani, dice: conquistaste a Algeciras por fuerza de armas y abriste al socorro una puerta que estaba cerrada, y antes de ella conquistaste 20 lugares e hiciste toda su riqueza bienes de tus ejércitos. Sí, digamos esto como menciones de cómo estaba distribuida la población aquí, ¿no? De que la gente no vivía solo en Algeciras, solo en Tarifa. Esto es una mención de Al-Hiyari, que es anterior, bastante anterior del autor árabe, pero que también cuando nos está describiendo Algeciras, pues nos describe cómo era la población de Algeciras y los numerosos distritos que tenía Algeciras, el distrito poblado, ¿no? Que se llamaban, ¿no? Aquí traigo un apunte demográfico, ya esto es muy reciente, de Mario Ocaña, que tiene varios trabajitos dedicados a los orígenes de la Algeciras ya moderna, del siglo XVIII, y un historiador, en uno de sus trabajos, ha podido constatar que muchos de los repobladores de la ciudad de Algeciras, a principios del siglo XVIII,
ya vivían desde mucho antes aquí en el territorio de Algeciras, ¿no? El 27,69% de los que se establecieron en los restos de la antigua villa procedían en efecto de lo que hoy es el campo de Gibraltar, y de esto el 24 al 25% de lo que fuera el territorio de la Algeciras medieval. Esto es, sin incluir Gibraltar, ni Tarifa, ni Jimena, ni Castellar, sino lo que hoy es Algeciras, los barrios de San Roque, para entenderlo, ¿no? Que vivían en el territorio rural, que cuando la ciudad se va a empezar a recuperar en el siglo XVIII, pues se trasladan a la ciudad, es decir, ¿no? Esto ya de pasada, para no aburrir más. Esto es... ¿qué pasa con las Algeciras después de la destrucción y el abandono? Pues se convierte en lo que llamamos un territorio de frontera entre Castilla y el reino de Granada. Entonces, en este territorio de frontera pues se da tipo de relaciones y de conflictos que se dan en otros territorios de frontera entre Castilla y Granada en este periodo, ¿no? Siglo XIV. Hasta no hace mucho la historiografía siempre había vendido la imagen de que la vida de frontera era siempre guerra. Era una constante guerra. Bueno, de hecho tenemos en el imaginario colectivo tenemos la idea de que la Edad Media fue siempre guerra. Fue una época prácticamente de barbarie, en absoluto de así, por supuesto. Y lo mismo ocurre con el territorio de frontera. Hoy la historiografía moderna, los que se ocupan del tema, pues, y que han revisado esta edición por montones de datos, de información, de documentación. Entonces había una vida fronteriza entre musulmanes y cristianos, que una vez eran de pelea y otra vez eran de acuerdo. No voy a entrar en detalle, aquí lo detallo bastante, pero no voy a entrar porque no... Aquí traía esto es un documento de los pleitos estos que os comentaba antes, sobre el territorio de Algeciras entre el duque de Medina Sidonia, Gibraltar y Tarifa, que están disputando por el territorio, entonces intentando argumentar, cada uno dar su argumentación sobre por qué tienen derecho al territorio, y en uno de esos textos pues, empieza a decir prácticamente lo que ocurría aquí, ¿no? Como la parte de Gibraltar pretende que, ganada por los moros las Algeciras y despoblada como estaban, el alcaide moro de Gibraltar y los moros vecinos de ella, como lugar de moro más cercano a las dichas Algeciras, poseían esos hechos territorios, eran territorios de pasto y demás, como términos Algeciras, y los pactaban con sus ganados, y como suyo los arrendaban en tiempos de paz a los cristianos y vecinos de Tarifa y lugares comarcanos. Es decir, esto nos da la visión de un tipo de relación, de trato, bueno, el texto de abajo, bueno, pues decía, la parte de Tarifa pues decía todo lo contrario, más o menos lo mismo, pero como prácticamente al revés, ¿no? Después un gráfico que traía, no se circunscribe solo a la frontera de aquí de Algeciras, es general sobre la frontera castellano-granadina, pero todas las actividades comerciales que se producían. Por supuesto, el sector más importante era la ganadería, sobre todo en un territorio fronterizo. ¿Por qué? Porque era sobre todo el que podía salir corriendo con el ganado. Había más movilidad en ese momento, ¿no? En el momento de los conflictos, ¿no? Aquí menciona que estas transacciones comerciales entre los territorios fronterizos se canalizaban a través de lo que se llamaban puertos secos. Había varios, aquí en esta zona cercana, hubo uno que era el Alcalá de los Azules, era el puerto seco, para los tratos entre moros y cristianos. Eran, digamos, no quiere decir que por otro lado no hubiera contrabando, no hubiera, si lo hay ahora, imaginarlo entonces, pero que era el territorio donde teóricamente se limitaban para hacerse las transacciones comerciales, ¿no? Y el puerto marítimo de Tarifa, pero la mayoría del comercio de Granada con Castilla siempre era por tierra. Y incluso había treguas locales, había treguas, no treguas entre el rey de Castilla y el rey de Granada, sino treguas entre el alcalde de no sé dónde, el alcalde de Jerez, o sea, treguas locales, ¿no? Que estaban, independientemente de que el rey y el otro estuvieran en guerra, que nosotros aquí estamos tranquilos.
Bueno, pues, y concluyendo, lo que os comentaba antes, el abandono y la destrucción de Algeciras se debió producir la primera mitad de 1380, entre el 12 de diciembre de 1379 y el 3 de agosto de 1380. Esa es la tesis que nosotros mantenemos. Que ambos hechos no son debido a que la ciudad estuviera amenazada por Castilla. Es así porque estamos hablando de un periodo de paz que dura prácticamente casi un siglo. Todos los autores, pues, además toda la fuente lo resalta. Fue un periodo de continuas paces entre Castilla y Granada, y sobre todo aquí en esta zona. Con lo cual, esa idea de que Algeciras estábamos amenazadas, pues, no es real, ¿no? Al menos la fuente no nos lo transmite, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba ya como conclusiones, pues que después del abandono y la destrucción, Algeciras siguió manteniendo una entidad, fue un símbolo para la corona de Castilla, desde que los reyes siguieran intitulándose reyes de tal y de Algeciras, incluso que se diseñara un escudo para la ciudad, ¿no? En ese momento, ¿no? Por ese intento de repoblación que al final no fructificó, entre otras razones porque a Jerez no le interesó, ni a Gibraltar le interesó que Algeciras prosperara en ese momento, ¿no? Y en fin, poco más, no aburro más porque yo sé que me he alargado mucho. Solo quería terminar insistiendo desde el principio que tengo un trabajo que debe a muchos autores, bueno, los que he mencionado, hay un montón de citas bibliográficas, porque a fin de cuentas el conocimiento es un trabajo acumulativo, sobre todo el conocimiento científico, ¿no? Se va construyendo poco a poco, y además un conocimiento que siempre está sometido a revisión. Que mañana puede venir otro y decir, hostia, estás completamente equivocado en todo, ¿no? Y yo tendré que esconderme, obviamente. O no. Pero que esto es así. Yo siempre digo, imaginaos que si nos ponemos a hacer la historia de la semana pasada, lo que ocurre en el mundo, nos ponemos de acuerdo. Y tenemos vídeos, tenemos imágenes, tenemos grabaciones, tenemos periódicos. Pero pongan a la historiadores de acuerdo en interpretar lo que ocurrió la semana pasada en el mundo, lo que ocurrió la semana pasada, yo qué sé, en Bélgica o en... Es imposible prácticamente, pues imaginaos cuando hablamos de esta época. Es decir, en historia, por muchos hechos que haya, y que son fundamentales, al final siempre hay una parte que es de interpretación. ¿Entiendes? Y bueno, tenía una frase aquí preparada que la quería rematar porque además la leí ayer y digo, está, la pongo yo al final. Que es de Bertrand Russell, que es un autor, además, lo recomiendo, un filósofo que recomiendo. Dice, la historia nos enseña que los hechos del hombre nunca son definitivos. La perfección estática no existe, ni tampoco un insuperable saber último. Es decir, que el saber siempre está sometido a revisión. Y nada, perdonad porque me he alargado más de lo que esperaba, y la próstata no me ha fastidiado. No sé si, ¿verdad? Porque he estado tan entretenido que no tengo ni ganas de ir al baño. Muchísimas gracias, José, por esa disertación tan estupenda, tan amplia, tan detallada y tan interesante. Yo creo que también la actualidad es fruto también de la historia, ¿no? Y está bien conocerla. Es una pena, pues bueno, que no todo el mundo conozca nuestra historia. Yo creo que actividades como esta pues también esa difusión tan necesaria a esa historia. Yo me he quedado también un poco fascinado con la parte de cuando dice, ¿no?, que para ese periodo de donde cayó, se destruyó, pasó, dejó de estar en manos de los nazaríes la ciudad de Algeciras, era un periodo de calma. Yo siempre tenía entendido, o por lo menos daba por hecho, ¿no?, que era un periodo convulso, que esa parte me ha sorprendido. Y así como anecdótico, pues también ese vestigio de la historia que también el título de monarca de hoy en día, el monarca de España, sigue contando con el... Bueno, ya no, pero hasta ayer prácticamente contaba con esa coletilla, ¿no?, de Rey de Algeciras. Así que yo agradecerte tu tiempo, se nota que te apasiona, y de hubiese pegado 3 horas. Así que está muy interesante. No sé si de alguien del público tiene alguna quería hacer pregunta. una pregunta, pues
Gracias, Fali, por la foto, de la portada y demás. Bueno, creo que lo he comentado, la foto es Sí, además muy buena gente. Como toda la gente del instituto, yo Fali, creo que lo vi al principio, Eduardo me abrió la puerta en su momento y parte me cambió la vida, porque yo a veces me siento como un poco como impostor, lo he dicho en alguna presentación, porque yo pensaba ni ser historiador, ni de eso me considero historiador, así, porque no era yo vengo de la literatura, yo venía de hacer ficción, y bueno, de hacer mis pinitos también en algún periódico, escribiendo mis articulillos ahí como puedo, y además no tenía yo en mente ni meterme en la historia, ni hacerme un doctorado, al final me hice, y todo era porque yo quería escribir una novela de la Edad Media. Había escrito una novela sobre Roma, sobre los Balbos, que por cierto la recomiendo, que no se lleva más indicado. Y claro, ahí se me despertó la espinita porque es verdad que me documenté mucho de la historia de los Balbos. Los Balbos son dos personajes capitanos importantes de la Roma del siglo I a.C. Y bueno, vinculados a Maccabi, también al campo de Gibraltar, en cierta parte. Y la verdad que ahí disfruté porque yo quería hacer una novela, pero quería hacer una novela muy documentada, que fuera lo más fiel posible a lo que conocemos de la historia. Y allá donde hay lagunas, pues ahí ya podía yo meter el invento, ¿no? Y entonces me documenté y disfruté mucho. Empecé a leer las crónicas de la época, los historiadores de la época. Disfruté con la obra de Cicerón, que yo en mi vida me imaginaba que cuando estudiaba en el instituto, pues, bueno, leía algo de Cicerón y tal, y cuando estudiaba latín. Pero es que fue apasionante para mí, fue un descubrimiento, fue un goce intelectual, ¿no? el leer la obra de Cicerón, ¿no? Y ya, bueno, se me atrapó. Y entonces cuando me metí en lo de la historia medieval, quería hacer una novela de la historia medieval, digo, me voy a documentar. Y me empecé a documentar, y aquí estamos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo si los que no vinierais convencidos, bueno, ya que él no lo ha dicho, recordad que ahí tenéis varios ejemplares. Tenéis ejemplares, pero podemos hacer la publicidad, José. Por si él ha querido ser un poco más cortés en ese sentido, bueno, que ahí en la visita de la entrada también tenéis varios ejemplares a vuestra disposición, pues si lo queréis adquirir. Y yo nada, pues daros las gracias a todos por acompañarnos en este acto, y especialmente nuevamente, José, por hacernos conocer también un trocito. Me ha encantado el falta porque encima me has caído bien. Gracias a todos, buenas tardes. Sí, lo que en el fondo lo he puesto. José. Hasta luego. Ya coincidiremos otra.